Hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles nuevamente. Nos encontramos en nuestro estudio acerca de los profetas menores. Le hemos dado mayor énfasis a los profetas menores post-exílicos, es decir, posterior al exilio de Babilonia. Es un grato gusto volver a reunirnos y profundizar también en los profetas menores. Los profetas menores hemos señalado, y lo digo cada vez que recuerdo de mencionarlo, no son menores por importancia, sino más bien por extensión. Básicamente esa es la designación que se hace. Hoy día nos corresponde hablar acerca de Malaquías. Malaquías tiene 4 capítulos, es relativamente breve. Y si hiciéramos un mapeo general del texto en cuestión, diríamos entonces sí que efectivamente tiene 4 capítulos, 211 versículos y aproximadamente 5.560 palabras. Es importante establecer algunas estrategias de lectura del libro. El libro básicamente está presentado como preguntas y quejas. Así que hay que ver las actitudes que hay detrás de todas las quejas. También es importante vislumbrar las palabras que Dios dice y las promesas que Dios hace a su pueblo. El libro, de igual forma, lo vamos a dividir en 4 partes, como solemos hacerlo también con los otros textos que hemos tratado. Y la primera de ellas, de estas divisiones, es una exhortación que podríamos darle como subtítulo el amor de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 1, del verso 1 al 5. Y la temática de este capítulo, o de esta parte del capítulo, es el amor eterno de Dios hacia Israel. Y también otra temática que se aborda en este texto es Israel se aleja del amor de Dios. La segunda división es una reprensión que va del 1, versículo 6 al 2, verso 9. Y es una reprensión a los sacerdotes. ¿Y qué podemos encontrar como contexto acá también, o como contenido? Los sacerdotes menospreciaron el altar. También menospreciaron la gloria de Dios. Y no solo eso, menospreciaron también la ley de Dios. Razón por la cual la tercera división es una denuncia del capítulo 2, del verso 10 al capítulo 4, verso 3. Es una denuncia al pueblo. Y es una denuncia al divorcio. Denuncia a los matrimonios mixtos. Denuncia por robar y no dar ofrendas y diezmos a Dios. Denuncia a los cínicos, aquellos que parecen pero que no son. Y finalmente en la cuarta división encontramos una exhortación a esperar a Cristo en tanto el Mesías. Eso está en el capítulo 4, verso 4 al 6. Y hay un llamado de atención a guardar la ley divina. Y a esperar también con esto la venida de Cristo. El autor del libro, para los estudiosos, fue Malaquías. Se identifica en el capítulo 1, verso 1. Dice: profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías fue el último mensajero enviado al remanente de Jerusalén. Y este libro es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Entre él y Juan el Bautista hay aproximadamente 400 años, denominado por los historiadores el periodo intertestamentario. La fecha de Malaquías
que vivió 100 años después de Ageo y Zacarías, y ministró durante el tiempo en que Nehemías regresó a Persia nuevamente, el profeta denuncia el pecado que Nehemías trataba de corregir en su segunda visita a Jerusalén. Nehemías 13, del verso 6 al 13. El año 435 es donde se ha fechado, una fecha muy conservadora, ciertamente, respecto al ministerio desarrollado por este profeta. ¿Cuál es el método utilizado por este profeta? Prosa. La mayoría de los libros de los profetas menores están bajo esta estructura, que es prosa. Y también hay discursos claramente proféticos. Se puede observar también en este texto un método didáctico, es decir, de enseñanza, porque Malaquías hace una afirmación objetiva en contra y luego defiende su afirmación. Por ejemplo, en el 1, versos 2 y 3, señala: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Allí vemos su afirmación. Luego la objeción del pueblo y la defensa de tal afirmación. ¿Cuál es el propósito de este libro? Es indicar que los judíos habían reconstruido el templo. Recuerdan ustedes con Ageo y Zacarías. Habían restaurado la adoración y que luego nuevamente se habían alejado de Dios. Por lo tanto, Malaquías deja bien en claro que el pecado y la apostasía del pueblo sería corregida si no se arrepienten y no toman en serio a Dios. El nombre Malaquías, hermanos amados, viene del hebreo Malach, aquí, y quiere decir mi mensajero. El título del libro de Malaquías literalmente significa una carga de la palabra de Jehová. Pesa sobre el profeta el mensaje y tiene que entregarlo al remanente de Israel con la convicción de que Jehová lo juzgará a él, al pueblo, si no se vuelven a él, a Dios. ¿Qué intenta revelar este libro? Primero, que aunque el templo ya estaba reconstruido, pero era mal usado, que había un alto grado de corrupción en el sacerdocio, que existían un gran porcentaje de matrimonios mixtos con los paganos. Esdras en su momento fue muy drástico con esto también, que había robos y descuidos de entregar los diezmos y ofrendas que le pertenecen a Dios, que la sinceridad y una sana manera de vivir son absolutamente esenciales a los ojos del Señor. Revela también, por último, este libro, que si Dios derrama bendición sobre las cosechas y el bienestar económico de la nación de Israel, estos deben vivir como una nación santa. Bendito sea el Señor. El libro de Malaquías fue el último escrito en el Antiguo Testamento. Malaquías profetizó en los días del profeta Nehemías, y fue él que predijo que después de 400 años aparecería Juan el Bautista, que es el último gran profeta del Antiguo Testamento. Efectivamente, así sucedió, y se cumplió la profecía porque 400 años después de Malaquías nació Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías profetizó 100 años después del retorno del exilio. En otras palabras, cuando el pueblo ya había regresado a su tierra de la cautividad, su ministerio estuvo enfocado únicamente en las condiciones morales y espirituales de este pueblo duro de servir. Durante esos 100 años los judíos habían vuelto a caer nuevamente en pecado, en desobediencia, y sus líderes estaban corrompidos. Ante tal situación, el profeta Malaquías fue nuevamente enviado por Dios como su última voz antes de lo que se ha denominado los 400 años del silencio. Esto a modo de introducción. La primera división, como señalamos antes, una exhortación a volver a Dios, en el capítulo 1, verso de 1 al 5. El libro comienza con la afirmación del amor de Jehová por su pueblo, del pacto. Este libro tiene 155 versículos, y de estos 47 versículos están escritos en la primera persona, las palabras del Señor.
En otras palabras, Dios es quien más habla en casi todo este libro. Su deseo, hermanos amados, es bendecir a sus hijos con todo lo bueno, poner a disposición de ellos las bendiciones. Quiere que diariamente su pueblo acepte estas dádivas de amor, de misericordia, de vida, de paz, que también sean retribuidas a Dios en adoración. Pero Israel rompió este pacto y su relación con el Señor está en peligro, porque son infieles, casándose con mujeres paganas y divorciándose con sus mujeres israelitas. Con todo este antecedente, Jehová afirma que todavía ama a su pueblo, pero ellos no lo aman a Él. Y dudaban de su amor para con ellos. Versículo 1, 2, 3. Yo les he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Siempre, hermanos amados, que nuestra senda busque otro camino, Dios nos va a llamar, porque le pertenecemos, somos de Él. Si la primera división de este libro era una exhortación del pueblo a volver a Dios, la segunda es una fuerte reprensión, pero ¿a quiénes? A los sacerdotes. Capítulo 1, del verso 6 al capítulo 2, versículo 9. En esta segunda división está enfocada en los sacerdotes. Dios hace su acusación, 1:6, diciendo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos no querían oír esto. Y replicaban diciendo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios les muestra sus pecados de la siguiente manera. Ponga atención, porque vaya que nos parecemos a ellos. No honraban, no temían y menospreciaban el nombre de Dios. Dice el capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofrecieron a Dios animales inmundos, ciegos, cojos, contraviniendo la temática levítica o el mandato levítico. Capítulo 1, versos 7 al 9. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensabais que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le llama la atención, hermanos amados. Nadie cerraba las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de los sacrificios. Capítulo 1, del 10 al 14. Este pueblo, los sacerdotes que representaban al pueblo en términos espirituales, menospreciaban la gloria de Dios. Capítulo 2, verso del 1 al 3. Se habían apartado del pacto de la ley de Dios. Capítulo 2, del 4 al 8, no puedo leerlo para cumplir el tiempo de este podcast. Hicieron tropezar a muchos. Capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Recuerde que esto era un llamado de atención hacia los sacerdotes. Se corrompieron e hicieron acepción de personas.
capítulo 2, versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas, es decir, una actitud que dejaba a algunos de lado para preferir a otros, discriminativa. Todos estos pecados de los sacerdotes procedían de la mala actitud de ellos al ofrecer sacrificios imperfectos a Dios. Por tal motivo, el juicio de Dios caería sobre los sacerdotes. La tercera división de este libro es la denuncia, ¿pero a quién? Al pueblo. Capítulo 2, del verso 10 hasta el 4, versículo 3. Seguramente por el mal ejemplo que dieron los líderes religiosos, es decir, los sacerdotes, el pueblo también se descarrió y Dios los denuncia por los siguientes pecados. Ya mencionamos los pecados de los sacerdotes. Se divorciaban de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas. Eso usted lo puede leer en el capítulo 2, del verso 10 al 16. Hicieron cansar a Dios por su escepticismo, una incredulidad que se había asentado en las bases del pueblo. Ellos podían creer cualquier cosa, menos lo que Dios señalaba. Esto ocurre también en las iglesias actuales. Hacemos un rito dentro de las iglesias, pero en la práctica nuestro corazón está lejos del Señor, como también en algún momento lo denunciara el profeta Isaías. Hermanos, este pueblo amado por Dios, el pueblo del pacto, practicaba la hechicería, adulterio, mentiras, fraudes, explotación a los pobres, huérfanos y viudas. Dice así el texto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados. Había una esperanza. Este pueblo estaba robando a Dios porque no pagaba los diezmos y las ofrendas que le correspondía para precisamente también mantener a los sacerdotes y la actividad sacerdotal en el templo. Abiertamente estaban hablando mal de Dios, diciendo que obedecer la ley de Dios no les estaba trayendo recompensa alguna. Eso lo he escuchado muchas veces en algunos hermanos. Desde que vine a Cristo solo tengo problemas. Tentaban a Dios diciendo que los impíos eran bendecidos por Dios y que ellos no. Un reclamo que muchas veces también los creyentes hacemos. Malaquías concluye esta edición de su libro con una inconmovible advertencia del juicio que vendrá en contra de aquellos que continúen rechazando a Dios y mantengan esa actitud impenitente, incapaz de arrepentirse. Tan solo Dios es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios
Él solo es Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios, y solo Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la hermosa canción, ¿verdad? Dios, tan solo Dios. La cuarta división de este hermoso libro de Malaquías, profeta menor, es una exhortación a esperar a Cristo, el Mesías. Esto va del capítulo 4, del verso 4 al 6. Este libro de Malaquías, hermanos, antes de terminar, aconseja al pueblo a recordar y obedecer la ley del pacto mosaico. E inmediatamente concluye con la profecía de que Dios enviará al precursor del Mesías. 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este precursor es Juan el Bautista, y en Mateo 11:14 Jesús señaló el cumplimiento de esta profecía en la persona de Juan el Bautista. Es una conclusión muy propia, no solo para Malaquías, sino para todo el Antiguo Testamento. La advertencia que concluye en el Antiguo Testamento se halla también en el Nuevo Testamento. Podemos cotejar Apocalipsis 22 del 10 al 15. La diferencia es que la palabra gracia está al final de Apocalipsis, en el 22:20 hasta el 21. Malaquías y todo el Antiguo Testamento termina con una doble nota severa de juicio al pueblo de Dios por su pecado, y predice la segunda venida del eterno mensajero de Dios, el Mesías. Y con esto, hermanos amados, se cierra el Antiguo Testamento. Si tuviésemos que hacer un resumen, una síntesis de este texto, ¿qué es lo más importante en cada capítulo? En el capítulo 1, el divorcio es detestado por Dios. Recuerden, los hombres abandonaban a sus mujeres para casarse con mujeres paganas. En el capítulo 2, la infidelidad del pueblo de Dios respecto de Dios, claramente. El capítulo 4, el robo que se le hace a Dios. Y finalmente el 4, la aparición de Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas que este libro nos deja? Son importantes que las veamos, las estudiemos y sobre todo que las comprendamos.
Dios no se complace cuando desobedecemos sus mandamientos. Los líderes espirituales deben ser buen ejemplo al pueblo de Dios. Responsabilidad de quienes pastorean, quienes enseñan. Siempre tienen que ser ejemplo. Dios les devolverá el pago a aquellos que no lo escuchan. Es mejor cerrar el templo que rendir culto profanamente a Dios. Si no le vamos a ofrecer un servicio que Dios merezca, la excelencia de todo. Dios aborrece el divorcio en el contexto en que está planteado en el libro de Malaquías. Dios toma muy seriamente el pacto del matrimonio y no quiere que sea quebrantado. Por lo tanto, hermanos amados, para nosotros los hombres, debemos ser fieles a la esposa de nuestra juventud toda nuestra vida. Dios ve nuestros corazones, así que Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Nada podemos esconder de Él. Una otra enseñanza importante. El mensajero de Dios habría de preparar el camino para la venida del Señor. Y lo importante también dentro de las enseñanzas que estamos mencionando, Jesús regresará y será el juez de toda la tierra. Si regresamos a Dios, Él volverá también a nosotros. Otra enseñanza importante de este libro: robamos a Dios cuando retenemos para nosotros el diezmo y las ofrendas. Hermano, Dios toma nota de cada cosa que hacemos. Aquellos que no se arrepienten, hermanos, arderán en el fuego del infierno. Por el contrario, aquellos que temen a Dios serán sanados y restaurados. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el versículo clave de todo este libro? Alguien lo ha sintetizado en el capítulo 3 del verso 6 al 7. Dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendita fidelidad del Señor. Bendita fidelidad del Señor. Terminamos entonces señalando las 4 divisiones que hemos abordado: la exhortación, el amor de Dios, la reprensión hacia los sacerdotes, la denuncia al pueblo porque había abandonado al Dios del pacto, y la exhortación final a esperar en Cristo, que es finalmente toda nuestra esperanza. Dios les bendiga. Con esto cerramos la serie de los profetas post-exílicos. Y le dejamos también un bonus track a Habacuc. Seguiremos abordando otras temáticas de historia y de teología. Dios les bendiga, les guarde el Señor cada día. Llene vuestros corazones de alegría y de propósitos santos.